Un saludo a todos. En este video veremos los factores externos en la decisión de compra. En la licenciatura de Administración de Empresas en la modalidad a distancia en la materia de comportamiento del consumidor, presentado por Juan Almonte Moyot y Ángel López Castillo. A continuación presentamos los factores externos que moldean significativamente nuestras decisiones de compra y consumo, ya que nos proporcionan un marco de referencia y un conjunto de valores que guiarán nuestras acciones. Factores culturales. Primero tenemos que definir a la cultura dentro del comportamiento del consumidor. Para Chitman y Canuck, esta es la suma total de creencias, valores y costumbres aprendidos que sirven para dirigir el comportamiento del consumidor de los miembros de una sociedad particular. Entonces, dentro de esta sociedad se le da un determinado significado a los consumos y en consecuencia existen diferencias culturales que moldean el comportamiento del consumidor. En este contexto, las instituciones como la familia, la escuela, la iglesia o incluso los medios de comunicación tienen un papel importante en la transmisión de la cultura. Entonces, se genera un cambio constante de la cultura. Por otro lado, la cultura puede verse manifestada a través del carácter nacional, las subculturas, el lenguaje no verbal, como son las preferencias alimentarias, la importancia de símbolos, tabús, ritos de transición como las graduaciones y los matrimonios, y que estos pueden transferirse a los bienes de consumo por medio de la publicidad y del sistema de moda. Un buen ejemplo de la influencia de la cultura está en las celebraciones o festividades, en donde se influye en nuestras decisiones de compra, como lo son en los regalos o incluso en la decoración. Factores subculturales. Son grupos más pequeños de una cultura más amplia que se presentan como segmentos del mercado según las necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que comparten y que permiten que sean distinguibles de la sociedad más amplia y compleja. Las principales categorías de subculturas están orientadas a la nacionalidad, la raza, la religión, la localización geográfica, la edad, el sexo, la educación, etc. Por ejemplo, la subcultura Atarias toma en cuenta a los grupos por edad, subculturas y generación, en donde pueden haber divisiones y grupos de generación como la generación X, generación Y, baby boomers, por mencionar algunos. Un buen ejemplo de la influencia de estas subculturas, por ejemplo, en los adolescentes y jóvenes adultos, se suele haber una tendencia propia acerca de moda, música y lenguaje. Clases sociales. Otro punto importante se relaciona con la posición que ocupa un individuo en relación con su entorno. Entonces se generan categorías definidas según su jerarquía que van desde estatus inferior hasta un estatus superior. Estas categorías se basan en los factores como la riqueza, el poder, la educación y la ocupación laboral. En este contexto, los miembros de una clase pueden percibir que otros miembros de otras clases sociales pueden tener un estatus mayor o menor que el de ellos. Recientemente se han generado cambios políticos, culturales y económicos que han facilitado el ascenso en la escala social, dando paso a que las clases sociales se vuelvan más complejas, ya que no solamente se habla de clases media, alta y baja. Por ejemplo, la relevancia de las clases sociales se puede observar en que los consumidores de clase alta pueden optar por productos de lujo. En cambio, los de clase media pueden preferir productos más asequibles. Familia. En este tema se suele enfocarse en la familia nuclear, que es el grupo primario de miembros que están emparentados entre sí por sangre, adopción o matrimonio. Específicamente en marketing se toma mayor relevancia en el conjunto de los individuos que viven en una misma casa, ya que son los que comparten gastos, decisiones de compra y consumo. En los últimos años han habido cambios que modifican las dinámicas familiares tradicionales.
Por ejemplo, las parejas suelen tener menos hijos o las mujeres se embarazan a una edad más tardía. Otro punto importante es entender los motivos que generan que la familia influya en las decisiones de compra. Estos pueden ser, primero, los productos se consumen en familia. Segundo, los lazos afectivos influyen en la importancia que se les da a las opiniones de los familiares. Tercero, las decisiones que se toman buscan priorizar a la familia. Y además, se comparte el aprendizaje adquirido sobre aspectos como dónde, cómo y qué comprar. Incluso las necesidades y deseos de los consumidores van cambiando de acuerdo a su evolución en las diferentes etapas de vida familiar, como pasar de soltero a casado. Esto se le conoce como el ciclo de vida familiar. El tercer factor son los grupos sociales, debido a que sus funciones son muy importantes al dictar normas, transmitir valores estableciendo lo deseable y lo indeseable, contribuyendo al desarrollo de la identidad individual de los integrantes, así como ser una fuente de modelos de conducta a imitar. De lo anterior nacen los grupos de referencia, los cuales son grupos que el consumidor tiene como un modelo al cual imitar, por lo que los grupos de referencia ejercen una gran influencia en los consumidores. Por los siguientes tres motivos, al colocar recompensas y castigos, alentan o desalentan ciertas actitudes. 2. Por fijar ciertos referentes en cuestión de la conducta. Y 3. Debido a que la información dada por el grupo tiende a ser considerada más valiosa por los consumidores. Dependiendo de los artículos y de su visibilidad, varía la influencia que ejercen los grupos de referencia. Por ejemplo, en los artículos de necesidad públicos, los grupos tienen una influencia débil en el producto y fuerte en la marca. En aquellos artículos de lujo públicos, la influencia es fuerte tanto en el producto como en la marca. Caso contrario cuando es en artículos privados. Aquí los grupos de referencia tienen una influencia débil en la marca, pero si son de lujo, tienen una gran influencia en el producto. Las fuentes informativas y comunicativas es el cuarto factor externo y son importantes debido a que en su proceso de compra las personas se ven motivadas a informarse antes de realizar la compra debido a los beneficios que otorga. Por ello es importante que la empresa se preocupe por la información que hay tanto en los medios que controla como en los que no, esforzándose sobre todo en que sus productos sean de calidad. Los factores que influyen en el proceso de compra son la implicación de conseguir una buena compra, el riesgo de la compra, los beneficios superan los costes y los beneficios son como rebajas, la confianza en la compra, el disfrute al comprar y los costes, el tiempo, esfuerzo y dinero de búsqueda, en el cual el Internet juega un gran papel al haber reducido mucho los costes. También la aversión a una mala compra, el acceso y la dificultad de la información, así como cuántas opciones y qué tan diferentes son factores que influyen directamente en nuestra búsqueda. En conclusión, de los factores externos vemos que en la cultura y subcultura, así como los grupos sociales y de referencia, establecen las preferencias y así como los modelos a los cuales solemos buscar, así como nuestra identidad como consumidor, mientras que las clases sociales y la familia determinan los productos que realmente compramos o priorizamos, mientras que los medios informativos influyen en cuestión de cómo percibimos los productos y la información que logramos a saber de estos mismos, haciendo que todos estos factores tengan un gran peso en nuestra decisión final.